Si te dijera que existe una caja capaz de bajar tu ansiedad financiera en menos de una semana, ¿me creerías? No es magia, no es motivación barata y no tiene ni un peso dentro. Pero cambió la vida de un hombre que estaba al borde del colapso. Esta es la historia de Mateo y de cómo una simple caja de madera le devolvió la paz mental que el dinero le había robado durante años. Mateo llevaba 3 meses despertando con el mismo nudo en el estómago. No era un dolor físico, era la clase de peso silencioso que solo el dinero, o la falta de él, puede dejar clavado en el pecho. Cada mañana, antes incluso de revisar el teléfono, sentía ese pensamiento fugaz que ya se había vuelto permanente. ¿Y si hoy todo se derrumba? No se lo decía a nadie. Por fuera parecía funcional, tranquilo, incluso responsable. Pero por dentro vivía con una tormenta permanente. Tenía deudas, compromisos familiares y un trabajo que pagaba menos de lo esperado. Lo que más lo desgastaba no era lo que debía, sino la sensación de que nunca tenía control. Cada gasto era una batalla, cada notificación del banco una amenaza. Una tarde, después de un día especialmente largo, su abuelo Julián lo llamó. Era raro, el viejo casi nunca usaba el teléfono. «Pasa por la casa», le dijo con voz suave pero firme. «Necesito hablar contigo». Mateo fue sin pensar demasiado. Al llegar, encontró al abuelo sentado en el pequeño taller donde siempre guardaba herramientas antiguas, libros viejos y objetos de los que nadie conocía la historia. Sobre la mesa había una caja de madera, pulida, pesada, con un cierre metálico gastado por los años. «Tu abuela la llamaba la caja de la calma», dijo Julián, «y creo que ya es hora de que la conozcas». Mateo arqueó una ceja. ¿Qué tiene que ver una caja con mi vida? El abuelo sonrió como quien sabe un secreto que lleva décadas guardado. Todo. Si la usas bien, puede darte la paz que estás buscando, pero no por lo que contiene, sino por lo que te obliga a hacer. Julián le pidió que se sentara. Abrió la caja con lentitud, como si el acto mismo tuviera significado. Dentro no había dinero, ni documentos importantes, ni cartas misteriosas. Había algo mucho más simple: 3 sobres vacíos, un lápiz, un pequeño reloj de arena y una hoja doblada. Mateo pensó que era una broma. ¿Y esto me va a dar paz mental? Si entiendes cómo funciona, sí, respondió el abuelo. Esta caja salvó mi matrimonio, salvó mi negocio y más de una vez salvó mi cabeza. Mateo tomó uno de los sobres. Estaba impecable, casi nuevo. Los sobres representan 3 cosas, dijo Julián: lo que te preocupa, lo que puedes controlar y lo que debes dejar ir. La mayoría de la gente mezcla todo eso, y por eso vive ahogada. Julián se reclinó en la silla. Pero no basta con escribir, tienes que pasar por el ritual. Eso es lo que limpia la mente. Antes de seguir explicando, el abuelo le hizo una pregunta que lo desarmó. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente tranquilo con tu dinero? Mateo no supo qué responder. Había olvidado la sensación. Se dio cuenta de que llevaba años viviendo en modo supervivencia, sin permitir que su mente descansara. Era como si todo su sistema nervioso estuviera siempre con un pie en el acelerador. Exacto, dijo el abuelo, notando su silencio. La gente cree que la calma llega cuando tienes más dinero, pero la verdad es que la calma llega cuando entiendes qué hacer con lo que ya tienes. La caja solo te muestra el camino. Mateo miró nuevamente los objetos. Un método tan simple. ¿Cómo podía ayudarle? Julián lo entendió y añadió: la mayoría de los problemas financieros no son matemáticos, son emocionales. La ansiedad te roba claridad. La claridad te devuelve el control. Mateo respiró hondo. Tal vez era el cansancio, tal vez era la curiosidad, o tal vez era la necesidad desesperada de sentir un respiro. Pero aceptó escuchar el funcionamiento del método. El abuelo sonrió, satisfecho, como si hubiera estado esperando ese momento por años. Bien, dijo, te voy a enseñar cómo funciona. Pero prométeme algo, que vas a seguir el proceso, aunque al principio no te haga sentido.
Mateo asintió sin pensarlo mucho. Lo prometo. El abuelo colocó sus manos sobre la caja y concluyó. Entonces prepárate, porque esta caja no es magia, pero cambia vidas. El abuelo colocó la caja entre ambos, como si fuera un objeto sagrado. Mateo se inclinó hacia adelante con atención. Algo en él estaba cambiando. No sabía si era esperanza o simple agotamiento, pero por primera vez en meses estaba dispuesto a escuchar sin discutir. La mayoría de las personas, comenzó Julián, carga el estrés financiero como si se tratara de un monstruo enorme imposible de enfrentar. Pero cuando lo divides, cuando lo separas en piezas pequeñas, descubres que solo había sombra, no monstruo. Tomó el primer sobre y lo deslizó hacia Mateo. 1. El sobre de lo que te preocupa. Aquí vas a escribir cada pensamiento que te robe tranquilidad, explicó. No números, no soluciones, solo preocupaciones, miedo puro, sin filtro. Mateo frunció el ceño. ¿Y eso para qué? Para sacarlo de tu cabeza. La mente es un mal almacén, hijo. Lo que guardas sin ordenar, lo multiplica. Cuando lo escribes, el miedo se vuelve finito, y cuando es finito, ya no te controla. Mateo recordó todas las noches en vela, todas las horas revisando las mismas cuentas una y otra vez como si fueran a cambiar mágicamente. Tal vez el viejo tenía razón, su mente había sido un pésimo lugar para guardar todo aquello. Julián continuó. La primera vez que lo hagas, probablemente llenes varias hojas. ¿Está bien? Eso significa que por fin estás vaciando el cuarto oscuro de tu cabeza. Tomó entonces el segundo sobre. 2. El sobre de lo que puedes controlar. Aquí solo va lo que depende de ti, no tus deseos, no tus fantasías, solo acciones reales. Mateo respiró hondo. ¿Y si lo que puedo controlar es casi nada? Entonces te enfocas en ese casi nada, hasta que se convierta en algo. Y ese algo, con el tiempo, se vuelve mucho. ¿Y si no sé qué poner? Ahí entra el reloj de arena. El abuelo tomó el pequeño reloj y lo colocó sobre la mesa. Cuando no sepas qué decisiones están en tus manos, le das vuelta al reloj. Tienes esos minutos para pensar en frío, sin emociones. Si no se te ocurre nada, es porque estás pensando desde el miedo, no desde la claridad. Y ahí paras. No decides nada si tu cabeza está en guerra. Mateo sintió un golpe suave en el pecho. Él tomaba decisiones justamente así, en guerra consigo mismo. Entonces Julián mostró el tercer sobre. 3. El sobre de lo que debes dejar ir. Este es el más difícil, dijo. Aquí escribes lo que te afecta, pero que no puedes cambiar. Decisiones pasadas, pérdidas, errores, golpes del destino, mercados, personas, todo lo que no depende de ti. Mateo apretó la mandíbula. ¿Y qué hago con eso? ¿Solo aceptarlo? Exacto. Aceptarlo no es rendirse, es dejar de pelear contra un enemigo que no puedes tocar. El abuelo hizo una pausa para que las palabras se asentaran. Aquí viene la parte importante, hijo. Cuando termines de escribir en los 3 sobres, cierras la caja y no vuelves a abrirla hasta la siguiente semana. ¿Por qué? Porque la paz mental no se construye revisando el problema 1000 veces al día. Se construye revisándolo una vez por semana, con cabeza fría. Mateo sintió un pequeño escalofrío. Eso era exactamente lo contrario a lo que él hacía. Él revisaba sus cuentas todos los días, cada 3 horas, como si al mirarlas más veces fueran a mejorar. La ansiedad, continuó Julián, es un ladrón de claridad, y la claridad es lo único que realmente te salva financieramente. El abuelo tomó la caja, la cerró suavemente y la giró hacia Mateo. La caja de la calma no resuelve tus deudas, no aumenta tus ingresos. Lo que hace es algo más poderoso. Te devuelve el control mental que necesitas para resolver lo que sea que tengas enfrente. Mateo se quedó mirando el objeto con una mezcla de desconfianza y alivio. ¿Y funciona? Julián sonrió. A mí me dio décadas de paz. Y créeme, pasé por tormentas peores que las tuyas. Mateo no sabía si creerle, pero había algo innegable. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una pequeña chispa de orden dentro del caos. Llévatela,
dijo el viejo, empujando la caja hacia él. Y empieza esta noche. Mateo tragó saliva. Tomó la caja entre sus manos. Era ligera, mucho más ligera que los pensamientos que cargaba. Bienvenido al principio de tu calma, concluyó el abuelo. Mateo llegó a su departamento con la caja bajo el brazo y el corazón acelerado. No sabía si sentir vergüenza por creer en un método tan extraño o alivio por tener al menos un punto de partida. Dejó la caja en la mesa del comedor y se quedó parado frente a ella, como si fuera un invitado incómodo. «Bueno», murmuró, «a ver qué haces conmigo». El departamento estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido tenue del refrigerador y de vez en cuando el ruido del tráfico lejano. Mateo respiró hondo. Se sentó. Abrió la caja. Frente a él, los 3 sobres lo miraban como si fueran espejos. Uno para lo que lo angustiaba, otro para lo que podía controlar, y el último para lo que debía dejar ir. Tomó el lápiz. Sus manos temblaron un poco. 1. El sobre de las preocupaciones. Lo abrió primero. Dio el primer trazo, y algo dentro de él se quebró. Escribió: «Tengo miedo de no llegar a fin de mes». Luego otra frase, luego otra, luego otra. Pronto dejó de escribir oraciones completas. Empezó a soltar palabras. Deuda, error, fracaso, vergüenza. No puedo más. Y siguió escribiendo. Durante años había guardado todo eso en su mente, apretado, escondido, como si temiera que decirlo en voz alta lo hiciera más real. Pero escribirlo lo hacía existir fuera de él, y aunque dolía, también liberaba. Cuando terminó, tenía la hoja casi llena. La dobló y la guardó dentro del sobre. Su respiración era pesada, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía espacio dentro de su pecho. 2. El sobre de lo que podía controlar. Este le tomó más tiempo. Sabía que, comparado con sus preocupaciones, lo que realmente dependía de él era muy poco. Le dio vuelta al reloj de arena y lo observó caer. 1 minuto, 2, 3. Mateo pensó. Quiso escribir algo grande, algo que sonara heroico. Pero entendió que ese no era el punto. El punto era ser honesto. Escribió: «Puedo dejar de ignorar mis gastos reales. Puedo dejar de comprar por ansiedad. Puedo buscar trabajos adicionales los fines de semana. Puedo hablar con el banco para renegociar. Puedo organizar mis cuentas los domingos». Eran acciones pequeñas, casi insignificantes, pero eran suyas. Las guardó en el sobre y lo selló. 3. El sobre de lo que debía dejar ir. Este fue el más difícil. Lo abrió, lo miró vacío, y su mente se llenó de fantasmas. Escribió despacio. No pude mantener el negocio que inicié hace 3 años. No supe manejar el dinero cuando más tenía. Tomé malas decisiones por orgullo. No puedo cambiar lo que ya hice. No puedo retroceder. Cada frase era un golpe, pero también un alivio. Dejar ir no era olvidar. Era aceptar que cargar algo que no se puede cambiar solo empeora el camino. Cuando la hoja quedó lista, la dobló, la guardó en el sobre, cerró la caja. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mateo apoyó los codos en la mesa, bajó la cabeza y lloró. No era un llanto escandaloso, ni dramático. Era un llanto silencioso, profundo, de alguien que lleva demasiado tiempo siendo fuerte para todos, menos para sí mismo. Fue un desahogo, una limpia interna, un reinicio. Cuando terminó, respiró como si hubiera salido de debajo del agua. El primer descanso real. Sin pensarlo, tomó su teléfono y apagó todas las notificaciones del banco. Por primera vez en meses, decidió que no revisaría nada hasta dentro de una semana. La caja estaba cerrada, su mente también. La caja no había cambiado su situación financiera, pero había cambiado algo más importante, la forma en la que la enfrentaba, y eso era apenas el comienzo. Los días siguientes fueron extraños para Mateo. Estaba acostumbrado a vivir con la mente acelerada,
revisando sus cuentas como quien vigila una tormenta desde la ventana. Pero esa semana, la tormenta parecía más lejana. No había desaparecido, pero ya no lo empapaba. Cada mañana, antes de tomar su café, pasaba frente a la mesa donde estaba la caja de la calma. La veía cerrada, silenciosa, paciente. Y aunque sentía un impulso casi adictivo de abrirla y revisar lo que había escrito, recordaba las palabras del abuelo. La claridad se revisa una vez por semana, no cada 3 horas. Así que respiraba profundo y seguía con su día. Los efectos del silencio. Con la mente menos saturada, Mateo comenzó a notar cosas que antes no veía. Notó que compraba café diario, aunque tenía una cafetera en casa. Notó que pagaba 3 suscripciones que ni siquiera usaba. Notó que muchas veces gastaba dinero no por necesidad, sino por ansiedad. Era como si el ruido mental hubiera sido un velo, y ahora, sin ese ruido, podía mirar su vida financiera con ojos más fríos, más limpios. Incluso su humor cambió. Su jefe notó que estaba más enfocado. Un compañero de trabajo le preguntó si estaba menos apagado, y su madre, que todo lo percibe, le dijo por teléfono: «Hijo, te escuchas más tú». Mateo sonrió sin saber cómo explicarlo. ¿Quién iba a pensar que 3 sobres podían hacer más por su cabeza que meses de preocupación constante? La primera decisión pequeña. El jueves, Mateo se sentó en su escritorio después del trabajo. Normalmente habría abierto el banco para atormentarse con los números. Pero esta vez dejó el teléfono a un lado y abrió una libreta. Escribió 3 cosas que quería intentar. 1. Cancelar suscripciones inútiles. 2. Preparar café en casa. 3. Revisar oportunidades de ingresos extra. Eran pasos pequeños, casi ridículos frente al tamaño de su estrés, pero eran pasos que podía tomar sin entrar en pánico. Esa misma tarde canceló las suscripciones. Ahorro minúsculo, sí, pero tangible. El viernes preparó café en casa y sintió algo absurdo: orgullo. El fin de semana que lo reveló todo. El sábado por la mañana, recibió un mensaje del banco, recordatorio de pago próximo. Su impulso automático fue abrirla y clavarse en la ansiedad. Pero se detuvo. Miró la caja a distancia. Recordó el ritual. Y contra todo instinto, no abrió la aplicación. En lugar de eso, salió a caminar al parque. Respiró, pensó. Por primera vez, su mente no estaba peleando con su situación. Estaba observándola. Ahí, sentado en una banca, se dio cuenta de algo fundamental. La ansiedad lo había mantenido paralizado. La calma, en cambio, estaba empezando a moverlo. El domingo, el día clave. Esa noche, mientras lavaba los platos, un pensamiento lo atravesó. ¿Y si esto realmente funciona? No era solo la caja, era el espacio mental que le daba. El permiso de no vivir ahogado. La posibilidad de pensar en soluciones sin sentir que el mundo se caía encima. Sin ese ruido, tuvo una claridad que nunca había tenido. Decidió algo importante. Al día siguiente, lunes, pediría una cita con el banco para hablar de su deuda. Antes le parecía imposible, humillante incluso. Pero ahora lo veía como un paso lógico. Todavía no sabía exactamente qué pedir, pero sabía que tenía que intentarlo. Ese domingo, antes de dormir, miró la caja de reojo. Sentía curiosidad por lo que había escrito una semana antes. Ese era el día para abrirla. Pero se contuvo. Esperaría a la mañana siguiente para hacerlo con la cabeza fresca. Una semana completa, susurró, sorprendido de haberse mantenido firme. Nunca pensé que podría hacerlo. Esa noche durmió bien otra vez, y cuando abrió los ojos el lunes por la mañana, sintió algo que lo encendió por dentro. Era el primer día en años en el que enfrentar su situación no le daba miedo. La caja no había cambiado las cifras, pero estaba cambiando al hombre que confrontaba esas cifras. Y esa transformación estaba lejos de terminar. El lunes, justo al amanecer, Mateo se sentó en la mesa del comedor. Frente a él, la caja de la calma parecía distinta. No había cambiado físicamente, pero ahora tenía un peso emocional diferente.
Ya no era un objeto misterioso heredado de su abuelo. Era una herramienta, una especie de brújula. Respiró hondo, colocó sus manos sobre la tapa y la abrió. El sonido del metal al levantarse fue suave, casi simbólico. Ahí estaban los 3 sobres, quietos, esperando. Mateo tomó primero el sobre de las preocupaciones. 1. El sobre de lo que lo angustiaba. Lo abrió y desplegó la hoja. Sintió un pequeño golpe en el pecho. Las palabras que había escrito una semana antes parecían venir de otra persona, de alguien más asustado, más perdido. Tengo miedo de no llegar a fin de mes. Deuda, error, fracaso. Leyó cada línea con calma. Algo curioso ocurrió. No se sintió abrumado. No sintió que el mundo se derrumbaba. Simplemente lo observó. Era como volver a un cuarto oscuro, pero esta vez con la luz encendida. Colocó el papel a un lado, respiró profundo y tomó el segundo sobre. 2. El sobre de lo que podía controlar. Al abrirlo, vio las acciones que había escrito. Pequeñas, casi insignificantes, pero reales. Puedo dejar de ignorar mis gastos. Puedo dejar de comprar por ansiedad. Puedo buscar trabajos extra. Puedo renegociar con el banco. Las leyó y por primera vez no sonaron como aspiraciones, sonaron como un plan, una base, un camino. Se dio cuenta de que ya había cumplido varias sin darse cuenta. Dejó de comprar café diario, canceló suscripciones, dejó de revisar compulsivamente sus cuentas. Y hoy, ese mismo día, cumpliría otra: hablar con el banco. Cerró ese sobre, sintiendo una especie de impulso interno, una energía tranquila, firme. 3. El sobre de lo que debía dejar ir. Este fue el último que abrió, y el más difícil de leer. Las frases sobre sus errores pasados, sus fracasos, sus decisiones impulsivas. Antes, esas palabras le habrían perforado el pecho, pero hoy se sintieron como cicatrices. Visibles, sí, pero ya cerradas. No puedo cambiar lo que pasó, dijo en voz baja, colocando la hoja sobre la mesa. Pero sí puedo cambiar lo que viene. Por primera vez en años, lo creyó. La conversación que nunca pensó tener. 1 hora después, Mateo estaba sentado frente a un asesor del banco. Sus manos no temblaban. Su voz no se quebraba. Su mente estaba clara. Quiero reorganizar mis pagos, dijo, y quiero hacerlo bien. El asesor lo miró sorprendido. La mayoría de la gente llegaba ahí desesperada, derrotada, a punto de gritar o llorar. Pero Mateo hablaba con cierta dignidad, con orden mental, con una calma que no era común. Negociaron durante 40 minutos. No fue perfecto, pero consiguió una reestructuración razonable, una fecha de pago más amable y un respiro. Pero lo más importante no fue lo que obtuvo. Lo importante fue cómo lo enfrentó. Sin miedo, sin vergüenza, sin ansiedad. El regreso a casa. Cuando volvió al departamento, dejó la carpeta del banco en la mesa, junto a la caja. La miró con una sonrisa pequeña, sincera. No estaba completamente libre de deudas, pero había logrado algo más poderoso. Había recuperado el control sobre su cabeza. Y cuando controlas tu mente, controlas tu camino. Se sentó y volvió a guardar los sobres en la caja. No los tiró, no los reemplazó. Los dejó ahí, porque la calma no es un destino, es un hábito. Un ejercicio semanal. Un regreso constante a uno mismo. Cerró la caja con la misma suavidad con la que se cierra un capítulo de vida. Y entonces entendió lo que su abuelo quiso decir. La caja no era magia. No resolvía la vida. Pero te enseñaba, con brutal honestidad, a separar tus miedos, tus acciones y tus cargas. Y en ese orden, nacía la paz. Mateo tomó aire, cerró los ojos y sonrió.
Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le daba miedo. Le daba calma. Y esa, descubrió, era la riqueza más grande de todas.